Estamos aquí con profesora Margarita Márquez, en esta maravillosa casa que es el Museo de Fernández Blanco, originalmente de la familia de Martín Noel, que era un famoso arquitecto del estilo colonial y muy vinculado también a la institución cultural española y a todo lo que fue el movimiento artístico, cultural y científico que se movilizó entre las dos guerras mundiales, entre 1914 y 1942, organizado por las colectividades bullantes y pudientes de la colectividad española. El motivo por el cual estamos acá y estamos haciendo este programa es que estamos festejando los 100 años de la Institución Cultural Española, un evento que realmente, en mi opinión, ha sido uno de los eventos más extraordinarios que ha tenido España como intercambio con Latinoamérica, o sobre todo utilizando el puerto de Buenos Aires, es decir, la Argentina, que además corresponde a que era la colectividad más grande que había en Sudamérica, la de Buenos Aires y Rosario. Y bueno, debido al fallecimiento, a la muerte de don Marcelino Menéndez Pelayo en 1912, se puso en marcha un proyecto que fue realmente ejemplar, un proyecto que tiene dos patas, una en la Argentina y la otra en España, de la cual nos va a hablar Margarita Márquez, que es la Junta para Ampliación de Estudios de Madrid. Avelino Gutiérrez, que era un médico montañés muy influyente, además en la colectividad y además emparentado con la familia del presidente Roque Sáenz Peña, fue él quien tomó la iniciativa, en la muerte de don Marcelino, de iniciar este intercambio científico-cultural, en parte porque existía ya una larga polémica que venía de España de la falta de ciencia entre los españoles. Se llamó la famosa polémica de la ciencia española, donde intervino don Marcelino Menéndez Pelayo insistiendo de que había ciencia en España y que los españoles eran capaces de hacer ciencia. Esta polémica es importante porque trascendió también a Latinoamérica, trascendía en el sentido de que si los españoles no eran capaces de hacer ciencia, los argentinos hispanos o los hispanoamericanos tampoco genéticamente tenían la misma dificultad. Esto para un personaje como Avelino Gutiérrez, que era realmente científico de envergadura, médico, que se había educado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que había hecho toda su carrera clínica en la facultad, que además enseñaba, era profesor de anatomía, un verdadero científico y un verdadero hombre de Ramón y Cajal. Y quiero aclarar un poco esto, porque más que un hombre del krausismo, como siempre se vincula a la ciencia científica y avanzadas de España, había médicos o científicos que estaban en torno a lo que fue una segunda etapa, que fue la de la Junta para Ampliación de Estudios de Madrid, que ya estaba más bien en torno a lo que fue el Premio Nobel de Ramón y Cajal. Era una apertura más grande hacia Europa y más grande hacia América Latina también. Entonces, dentro de este contexto, Avelino Gutiérrez quería demostrarle a la sociedad argentina, que era media escéptica respecto a esto de que los españoles tenían ciencia y sobre todo que podían tener ciencia en español, en la lengua española, que eso fue algo muy importante, sobre todo desarrollar esta teoría la puso en práctica y muy en práctica nuestro propio Premio Nobel de Ciencias, Bernard Dusay. Para él era importante que los hispanos en lengua española pudieran desarrollar ciencia y también cultura, pero lo más difícil era el tema de la ciencia. Muchos argentinos que estaban desarrollando una trayectoria científica y cultural, porque hay que pensar que eran los primeros 100 años de existencia de la República Argentina, o sea, no había más, en el pasado no había más que pueblos originarios o lo que había producido el virreinato, que eran
universidades, por decirlo así, del virreinato, muchas en Córdoba y en otras partes donde el virreinato fue más fuerte. En Buenos Aires no lo era tanto, por lo tanto la UBA, la Universidad de Buenos Aires, fue la que se convirtió en el polo científico de la gran capital porteña. Entonces ahí es donde Avelino Gutiérrez quiso crear esta cátedra de la Institución Cultural Española, que fue la cátedra de don Marcelino Menéndez Pelayo. Avelino era santanderino, así que en parte el tema del regionalismo también era algo que pesaba, pero era él además un gran admirador de Marcelino como científico y como científico literario, por ponerlo así, y también un poco porque había sido el que había apoyado esta tesis y había desarrollado a lo largo de sus obras esta cuestión de que los hispanos eran capaces de crear ciencia, tanto como los alemanes, como los ingleses, y como toda esa Europa protestante que era la más avanzada científicamente. Ahora, esto me parece que es importante dejarlo establecido porque está en la base de este proyecto. Lo otro que yo quería mencionar, porque ahora está muy de moda hablar, bueno, de moda por las fechas, de la generación del 14. La Cultural se fundó en 1914, es decir, legalmente quedó instituida en 1914 y fue el propio Roque Sáenz Peña el que firmó la aprobación de esta nueva Cultural. Pero de arrastre también venía este puente que para mí ideológicamente es muy importante entre la generación del 98 y la del 14. Las colectividades españolas, muchas de ellas de comerciantes, de gente, de terratenientes, de industriales, habían desarrollado y se habían enriquecido en América, y por lo tanto tenían un cierto optimismo que venía, que era un optimismo americano, sudamericano, sobre el porvenir, digamos, sobre el futuro. Y esto ellos lo querían traducir también para revertir de alguna manera el pesimismo que había engendrado una mentalidad un poco negativa entre las colectividades españolas de Argentina. Es decir, el peso del 98 se había trasladado a las colonias de ultramar y aquí también había un cierto pesimismo de que cuándo iban a salir los españoles del atraso y que además era una obligación por parte de las colectividades de Argentina de ayudar a España a salir de su atraso y de su estancamiento. Era una cosa como que de convicción patriótica si se quiere, pero una convicción muy profunda. Yo creo que esto también estaba detrás de la mente de Avelino Gutiérrez, esto de que hay que revertir el pesimismo hacia España, y entonces el optimismo americano se cruza con estas dos corrientes, por ponerlo así, y ahí vemos como un poco el reformismo y el optimismo que vemos en muchos miembros de la generación de 14, Ortega mismo cuando vino acá habló de una nueva sensibilidad, habló de la capacidad española para revertir años de estancamiento. En fin, lo que significó la Junta para Ampliación de Estudios, una apertura hacia Europa. O sea que el mensaje de Ortega, que fue el que prendió más fuerte en la sociedad argentina, porque eso sí que fue algo que Ortega logró romper con esa especie de muro que había entre lo español y lo argentino, él sí transmitió a esta colectividad española y además a la sociedad argentina de que había una posibilidad de crear una nueva perspectiva para el mundo hispano. Y yo creo que esto es una de las cosas más sobresalientes de la filosofía de Ortega, que es una filosofía de razón vital y de razón histórica, que él supo poner en marcha eficientemente y lo hizo
como gran éxito desde la plataforma de la Cultural, de Institución Cultural Española. Es decir, fue el segundo visitante de la Institución Cultural Española, porque el primero fue Ramón y Cajal, y el segundo y el más exitoso y triunfalista fue Ortega y Gasset. Quise decir Ramón Menéndez Pidal, que fue el primero que ocupó la cátedra de la Institución Cultural Española, justamente hablando sobre los méritos científicos, culturales de don Marcelino Menéndez Pelayo, que aquí era un personaje muy respetado porque tenemos a Ricardo Rojas, tenemos a muchos argentinos que se habían basado sus estudios sobre los orígenes de la literatura argentina en el libro de don Marcelino Menéndez Pelayo sobre los orígenes de la poesía hispanoamericana. O sea, don Marcelino fue el primero que de alguna manera hurgó dentro de los orígenes de la cultura hispano-colonial, porque él lo dejó muy claro que él no intervenía en lo que habían sido los orígenes de los pueblos originarios en Latinoamérica, pero lo que había sido la cultura y la literatura en lengua española, en toda Hispanoamérica, lo que había sido su teatro, lo que había sido su poesía, lo que había sido su prosa. Por cierto, había sido bastante crítico con los argentinos, porque decía que nos imitábamos todo el tiempo lo francés, pero él percibió que uno de los modos, y esto es muy importante, que una de las modalidades de la literatura y de nuestro idioma de los argentinos, ese idioma que Borges quiso definir en una polémica con Américo Castro y con la Gaceta Literaria de Madrid, como algo propio, genuino, que ese lenguaje había salido y se había formado en la Argentina por medio de una prensa muy democrática, muy activa y muy crítica. O sea, don Marcelino ve los orígenes de lo más valioso de nuestro idioma y de nuestra forma de manejar el castellano, como saliendo originariamente de dos polos. Una era la prensa y el otro era originalmente el famoso Martín Fierro, que tiene sus orígenes también en la épica latinoamericana. Yo creo que eso Ramón Menéndez Pidal lo vio también claramente, Américo Castro y todos los lingüistas que pasaron por la Cultural, Montoliu, en fin, Margarita por ahí nos puede ampliar un poco ese panorama, pero hubo una escuela muy grande de lingüistas que pasaron y colaboraron con el gran debate sobre la herencia española en nuestro idioma y en nuestra literatura. Eso yo creo que fue uno de los grandes aportes de la Cultural. Otro gran aporte de la Cultural fue el aporte científico, de las ciencias duras. Nosotros teníamos cátedras que recién se iniciaban en el país, o sea, no teníamos todo hecho y acabado, concluido como tenían los europeos o como tendrían otras nacionalidades. Aquí se estaba haciendo, se estaban gestando en las universidades de todo el país nuevas cátedras científicas. Y por supuesto que una de las más importantes era la cátedra de medicina. ¿Por qué? Porque había que desarrollar una ciencia social de bienestar social para todos estos inmigrantes que llegaban, algunos en condiciones bastante lamentables de salud, y tenían que tener un apoyo médico-científico. Era digamos, una medicina de origen social la que se quiso establecer, por eso que la presencia de Gregorio Marañón fue importante, porque también Marañón, que vino en el 37, él ya había desarrollado este tipo de medicina social en la propia España, o sea que lo que hizo fue traducir un poco los problemas que él había encontrado en España y aplicarlos un poco a este nuevo mundo. Que ese fue, digamos, el ejercicio que hicieron todos estos científicos. Venían acá y veían un poco cuál era la situación, o cuáles eran los baches, o cuáles eran los vacíos que nosotros teníamos, o las cátedras que tenían un gran porvenir y un gran dinamismo, y cada uno de los visitantes de la Cultural, que fueron muchísimos, más de 40,
que no puedo yo mencionarlos en este largo, en este intercambio, porque sería entrar en muchos, pero todos contribuyeron. La Fora en psiquiatría, médicos, muchísimos médicos. Pío del Río Ortega fue uno de los más importantes, que dejó discípulos en este país. Pitaluga con la parasitología. Pitaluga, y también no hay que olvidarse de Ángel Cabrera, porque Ángel Cabrera, según me dicen, fue el padre de la zoología argentina y se quedó como director de nuestro Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que es uno de los museos más importantes que tenemos en este país. Él lo dirigió durante muchos años y también dejó sus discípulos, es decir, hay que ver, algunos visitantes dejaron discípulos que continuaran con los hallazgos o con el intercambio científico, y otros fueron más, en fin, fue algo según, pero todo depende no tanto de lo que decía cada visitante, sino de las necesidades de la Argentina respecto al desarrollo científico y cultural. Uno de ellos, por ejemplo, que tuvo mucho que ver y mucho aporte, fue Jiménez de Azúa. Toda la parte legal, toda la parte de estudios constitucionales, de derecho. Jiménez de Azúa, hubo dos Jiménez de Azúa, uno médico, Felipe me parece, ¿no? Y Luis, que era el constitucionalista. Y después Luis Jiménez de Azúa era el constitucionalista. El de derecho penal era. Derecho penal. Y después otro que también contribuyó muchísimo, que lo invitó especialmente a Avelino Gutiérrez a la Cultural, fue Adolfo Posadas, que había venido en 1910. O sea que también él aportó muchísimo. Después también quisiera mencionar a alguien que va a estar muy presente en nuestro seminario, que es la figura de un gran economista español, que fue Luis de Olariaga. Muy amigo de Ortega, precedió a la segunda visita de Ortega y tuvo mucho impacto, del cual hablarán algunos de nuestros ponentes, sobre la economía, sobre sus vínculos también con Ramiro de Maeztu, que también fue otra persona muy importante no tanto en la cultural, sino como embajador 3 años en la Argentina, en tiempos de Primo de Rivera, y él apoyó muchísimo a todo el desarrollo científico, cultural y social de las colectividades. Fue un excelente embajador, hay que decirlo, lo querían muchísimo en este país, y un hombre culto, y un hombre de conocimientos, y entre las ideas de nuestros propios economistas que estaban buscando un rumbo. Hay que ver las conferencias de Luis Olariaga en la Argentina, lo que previó en los años 20, en los años 30 que iba a pasar en nuestro país, es como que están vigentes hoy mismo. O sea, ahí tenemos otra personalidad que a lo mejor no dejó discípulos, pero dejó como una base de ideas que todavía están vigentes y que economistas argentinos supieron utilizar. De eso nos vamos a enterar más a lo largo de nuestros conferencistas y conferenciantes. Otra persona que yo quería mencionar, porque sí que dejó muchos discípulos, porque se quedó erradicado en la Argentina, se casó con la hija de Avelino Gutiérrez incluso, es la figura del matemático Julio Rey Pastor. Personalidad que, como Margarita Márquez sabe muy bien, muy difícil de manejar. Algunos de estos científicos no eran personalidades fáciles, pero un matemático excelente, que fue la base de los estudios de las matemáticas en la Argentina, y me parece que también en España, porque también él desarrolló las matemáticas en lengua española. O sea, sus manuales, sus libros eran muy leídos. Otro aspecto que me gustaría destacar de Julio Rey Pastor es que algunos de estos científicos, muchos de ellos, eran también historiadores en su propia rama de la ciencia. Era un excelente historiador de las matemáticas, con lo cual desarrolló en la Argentina también unos conocimientos sobre la famosa de la ciencia española, polémica de la ciencia española, si hubo o no hubo matemáticos, y él más o menos encara el tema de una manera objetiva. Dice, bueno,
Don Marcelino en esto exageró, pero en otras cosas no. En fin, intentaban también poner un equilibrio en todo esto de que España no tenía nada o España contribuyó en muchas cosas. Entonces, entre los excesos de uno y los excesos del otro, muchos de estos científicos pusieron un término medio, cada uno en su especialidad. Incluso debo decir que don Marcelino Menéndez Pelayo en 1894 hizo lo mismo en un ensayo que escribió retomando la polémica de la ciencia española. Muy importante en todo este intercambio científico, en el cual también quiero destacar Lorenzo Luzuriaga, un pedagogo, porque nosotros también le dábamos muchísima importancia a todo el tema de la educación. Este país, el tema de educación desde la época de Sarmiento era una gran prioridad. Había que educar a todas estas masas hispanas que llegaban, o italianas que llegaban a veces analfabetas. Entonces, el tema de la educación siempre fue una gran prioridad en este país. Y tenemos grandes pedagogos que venían con sus ideas. Luzuriaga también se quedó exiliado acá en la Argentina. Yo quisiera mencionar, ya que toco el tema del exilio, el rol importante que tuvo la institución cultural española durante el exilio, porque cuando se quedaron muchos investigadores sin laboratorios, algunos haciendo becas en el extranjero, fue Bernardo Usay el que tomó la posta, hizo una gran recolección de apoyos económicos, y creó una junta de ayuda para los exiliados españoles, sobre todo los que estaban estudiando en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y que al desplomarse la Junta para Ampliación de Estudios durante la Guerra Civil Española y después cuando lo suprimió Franco, muchos de estos científicos quedaron a la deriva. Y Bernardo Usay, que venía siguiendo el desarrollo de muchos de estos científicos, y dijo no solo de los importantes, sino los emergentes, por ponerlo así, los que estaban comenzando, entre ellos Severo Ochoa, que le escribió una carta a Bernardo Usay para venir a quedarse en su instituto de biología por un tiempito, hasta que pasara la tormenta en España. La cátedra de la Institución Cultural Española le dio una beca especial para que pudiera venir a estudiar con Usay. Después Ochoa se quedó en Oxford y la cosa cambió, y bueno, pero el gesto lo hizo la cultural. También Américo Castro, quiero mencionar una cantidad de gente que llegó aquí, que ya vino a la Argentina en el exilio porque habían pasado por la cultural. María de Maestu, el famoso médico Pío de Río Ortega, que ya tenía discípulos acá. La cultural le montó un laboratorio similar al que él tenía en la residencia de estudiantes para que pudiera seguir con sus investigaciones. Debo decir que la UBA no fue muy generosa con él, pero sí la Universidad de La Plata le dio un espacio más grande a Pío de Río Ortega. En fin, como en toda esta época de guerra civil y de exilios, hubo grandezas y mezquindades, pero las hubo en todas partes. Además había una guerra mundial internacional, la Segunda Guerra Mundial, venían muchos científicos también, había una movilización de científicos, muchos de los que estaban en París después decidieron venir a América, escapando de la guerra. Uno de ellos, Manuel García Morente, amigo de Ortega, personal, que se consiguió una cátedra, sí, a él le dieron una cátedra en Tucumán. Luego se volvió a España, pero por otros motivos personales que no tenían nada que ver con la guerra, pero los tucumanos se portaron muy bien con García Morente. Le dieron todo lo que necesitaba para montar un departamento de filosofía en Tucumán. O sea que, y después el propio Ortega, que también vino acá en el tercer viaje y estuvo 2 años y medio. Él quería un poco prescindir de las cátedras universitarias, hacer algo propio con su editorial Espasa-Calpe, y no le dio resultado por varios motivos complejos
que los hemos desarrollado en un libro que estoy ahora cerrando sobre el exilio, particularmente el exilio de Ortega en la Argentina. En fin, hubo de todo en la Argentina durante ese periodo, pero lo que yo quisiera sí destacar es la generosidad de la Cultural. La Cultural hizo todo lo posible para que todos aquellos que habían pasado por sus cátedras tuvieran un porvenir, o por lo menos inicialmente, porque además se tenía la impresión de que la guerra civil iba a ser corta. Y cuando empezó a complicarse con la guerra mundial y empezó a extenderse y ya es cuando los europeos que estaban en París, los exiliados de París, empezaron a movilizarse hacia Hispanoamérica. Entonces ya no se sabía cómo iba a ser. Piensen que estaban muy cerca, tampoco se sabía Franco qué actitudes iba a tomar hacia toda esta gente que estaba dispersa por cátedras universitarias en Estados Unidos, en la Argentina, en México. México fue un gran país para la dispersión, sobre todo de científicos republicanos, porque hay que decir que en todo este asunto del exilio hubo dos tandas. Está la tanda que se fue primero porque no estaban de acuerdo cómo se estaba desarrollando el tema de la República, entre los cuales estaban María de Maeztu, Ortega, García Morente, unos cuantos. Y después estuvo los que se fueron por el otro motivo, porque para evadir la persecución de Franco, y muchos de ellos fueron bien recibidos en México. O sea, México tuvo ese rol, por ponerlo así. Pero también, en fin, acá vino Francisco Ayala, que también había pasado por la Cultural y tenía amigos acá. Y después yo quería también un poco comentar que la Cultural tuvo también otras patas, otras entidades con el cual compartían también actividades. Una de ellas, Amigos del Arte, la Asociación Amigos del Arte, en el cual Ortega contribuyó con la rebelión de las masas, con El hombre y la gente, textos importantes de Ortega que se anticiparon, pero siempre amoldadas al público que tenía delante. No es exactamente como están los textos, pero él sabía perfectamente cómo adaptar sus grandes textos a ese público sudamericano que tenía otras exigencias, y por lo general todas estas conferencias acababan en una gran discusión sobre la argentinidad, sobre la identidad argentina, sobre el porvenir de la Argentina. Este tema de la argentinidad es muy importante. Se discutió en la Cultural, se discutió en Amigos del Arte, en la asociación también de la prensa, del diario La Prensa, se ventilaba en el diario La Nación. Era un conjunto de, digamos, eran como varias cátedras que se movían todas juntas, algunas cátedras periodísticas muy importantes en revistas, la revista Realidad, donde la llevaron Luz Uriaga y Ayala también, que fue una revista que intentó ocupar el vacío que había dejado Revista de Occidente, pero que ya después, cuando vino el peronismo, no había el ambiente necesario para desarrollarla. O sea que también los avatares de la política fluctuante argentina también de alguna manera influyó en que algunos proyectos prosperaran mejor que otros. Bueno, la cátedra cultural, la Cultural fue un proyecto realmente de una envergadura que hoy no sé si la apreciamos como corresponde. Ortega cerró la curva histórica de esa Cultural con la Junta para Ampliación de Estudios, porque la Cultural siguió después unos cuantos años, pero ya bajo otro sistema, bajo el sistema franquista, que ya tenía otros intercambios, hicieron otras instituciones, se argentinizó un poco más la Cultural, pero lo que nosotros estamos aquí honrando, si se quiere, fue ese puente entre la Cultural y la Junta para Ampliación de Estudios. Por eso en el 42 ya Ortega es como que cierra esa etapa, esa gran etapa de la institución cultural española.
Y yo le voy a pedir a la profesora Margarita Márquez que ella nos amplíe todo este panorama desde el punto de vista de lo que fue la Junta para Ampliación de Estudios, sin la cual la institución cultural española no hubiese podido sobrevivir. Eso lo reconocían los propios presidentes de la cultural. Son dos instituciones que hicieron un puente, como tú bien has dicho, pero después crearon un tejido que es indisoluble completamente. No son dos historias, es una, pero con dos inicios de historia. En 1907, 7 años antes de que por fin consolide por estatutos la institución cultural, nace la Junta para la Ampliación de Estudios. Sí se ha dicho, como tú bien has comentado antes, que tiene un sesgo institucionista. No es exactamente la institución libre de enseñanza, la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Es un organismo gubernamental, la puso en marcha el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Gimeno, en el año 7, como he dicho, para salir de ese aislamiento en el que estaba España de manera cultural, científica y educacional. Pertenece a toda la obra de los regeneracionistas, entre los que están, por supuesto, el krausismo, pero también otras personas como Ramón y Cajal o Menéndez Pelayo. De hecho, la institución cultural española la va a presidir desde su fundación, la Junta para Ampliación de Estudios la preside desde su inicio en 1907 Ramón y Cajal hasta su muerte en el año 34. Habrá un segundo presidente, que es Bolívar, Ignacio Bolívar, que estará del 34 hasta su disolución, o mejor dicho, su puesta en marcha por el régimen franquista ya con el nombre de Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 39. La Junta para Ampliación de Estudios nace con ese propósito de volver a tener un papel en el mundo cultural, científico y educativo en el mundo, y así va creando diferentes instituciones dentro de España, pero también hacia afuera. Entre las más importantes son las que nacen en 1910, están la Residencia de Estudiantes que crea Alberto Jiménez Fraud, está también los laboratorios dependientes de física, matemáticas y química, y están el Centro de Estudios Históricos, y estará también los pensionados y becas al extranjero, en las que se beca a científicos consagrados, pero también noveles españoles hacia afuera, bien hacia Europa o bien hacia América, y por supuesto a grandes nombres de la cultura y la intelectualidad europea y americana para que vengan a España. En esos pensionados, y después de un informe que en 1910 hace Adolfo Posada para la Junta, hablando de la gran oportunidad que puede tener España, eso es de nivel científico. A nivel popular también existe otro motivo, y es el viaje de la Chata. Por primera vez una figura regia de la realeza acude a América, y lo hace con motivo del primer centenario de la independencia de Argentina. Todos esos factores influyen para que, junto con toda la historia que nos has estado contando del nacimiento de la cultural, haya un soporte mutuo del puente entre los dos ejes del Atlántico, y Madrid y Buenos Aires, mejor dicho España y Argentina, empiezan a recorrer ese puente a ambos lados. Se crea la Cátedra de la Cultural, la Junta para Ampliación de Estudios será quien designe tanto las personas como los temas que se vayan a hablar. Como ya nos has comentado, se inaugura en el año 14, en el julio, en el vapor Reina Victoria Eugenia, desembarca Ramón Menéndez Pidal, que además de ser un gran filólogo y el gran recopilador de todos los romances medievales y del Cantar del Mío Cid, es también uno de los discípulos predilectos de quien llevaba el nombre de las cátedras de don Marcelino Menéndez Pelayo. Así que en julio y agosto dictará una serie de conferencias sobre el gran polígrafo santanderino, y en septiembre él tendrá voz propia y hablará de la literatura en los siglos XVII y XVIII, y hará una sinopsis de cómo está el avance intelectual, especialmente en las letras en España, la España contemporánea. Al año siguiente, no voy a abundar en ello porque lo has contado muy bien, llega don José Ortega y Gasset,
Primera conferencia muy llena, segunda conferencia, la calle Viamonte, hay casi una revolución, y a partir de entonces Ortega significa un fenómeno, no solamente para Argentina. A partir de los años 16, 17, Ortega y Gasset será el revulsivo de mucha parte de Occidente en general. En años sucesivos va llegando, gracias a la Junta que lo impulsa y a la institución que lo recibe, los grandes científicos e intelectuales españoles que han sido preparados previamente en pensionados a lo largo y ancho de Europa, de esa Europa de Alemania y Francia que se está rehaciendo a sí misma. Así el matemático Julio Rey Pastor llega en el año 17 y luego irán otros grandes intelectuales. Has nombrado a Américo Castro, no viene solo a dar una cátedra, viene porque entonces el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Rojas, hace y crea un excelente centro de filología donde Américo Castro será el primer director del departamento y el segundo, Agustín Millares Carló, que además de ser un excelente latinista, era también un gran filólogo. Crearán una escuela significativa y muy importante dentro de la lengua en español. Y se irán viniendo, al principio es uno por uno y después llega un momento en que hay hasta 6 cátedras casi simultáneas. Has hablado de los años 20, de María de Maeztu, del embajador, su hermano Ramiro, que nunca ocupó una cátedra, pero sí dio importantísimas conferencias y fomentó ese puente del otro lado. Hizo muchas reuniones concienciando a la gente de la importancia de la ciudad universitaria, la nueva ciudad universitaria de Madrid. Se consiguió muchísimo apoyo económico de parte de las comunidades españolas en Buenos Aires, de muchos argentinos también que confiaban en que iba a ser un gran revulsivo la apertura más allá de la Moncloa de la actual ciudad universitaria, cambiando los viejos paraninfos de San Bernardo. Y otro de los grandes fomentos fue las 2 exposiciones del año 29 que hubo en Barcelona y Sevilla, y muchos argentinos, o al menos unos cuantos, por ejemplo, Noel, el arquitecto Noel, viajó a Sevilla y fue uno de los encargados del pabellón de allá y a Barcelona. No solamente los argentinos fueron a Barcelona, sino en ese año de la exposición del 29, sino que también Barcelona, pero también Cataluña, los catalanes, viajaron encomendados por la Junta para Ampliación de Estudios y recogidos de nuevo por la Institución Cultural Española a fomentar su pensamiento científico como el de Augusto Pi Sunyer o pensamiento filosófico, educacional y literario como fue el de Eugeni Dors. Si Ortega y Gasset revolucionó esos movimientos estudiantiles que después fomentaron en Córdoba, pero también en Buenos Aires, la reforma universitaria que cundió como la pólvora, Córdoba, Buenos Aires, pero también Santiago de Chile, Perú, Lima, incluso México y La Habana, todas esas reformas universitarias que había jaleado Ortega y Gasset y que inspiró, fueron después rematadas, por así decirlo, por el genio de Dors, que hizo que la juventud, especialmente argentina, tomara ese novecentismo que había sido creado un poco antes de su llegada a través de la Cátedra de la Cultural, pero el neucentismo, el novecentismo filológico, filosófico, literario, también teatral y de alguna forma científico. No es porque sí se le ha llamado la primera generación universitaria, la generación del 14, porque engloba lo universal, no es solamente acudir a la universidad, ya lo habían hecho Pío Baroja o Ramiro de Maeztu en el 98, sino porque son universalistas. Los versos de Juan Ramón Jiménez tienen mucho de científico, al igual que tienen mucho de artístico los hechos científicos, por ejemplo, de Julio Rey Pastor en las matemáticas o de Moles en la química. No quiero olvidar a los científicos que pasaron por la Junta para Ampliación de Estudios. He nombrado a Moles, también Rodríguez Lafora, lo has mencionado, es uno de los que trae el psicoanálisis a Argentina y toda la teoría psicoanalítica la desarrolla, y el físico por excelencia Blas Cabrera vendrá introduciendo a su gran amigo
pero también a su admirado maestro Einstein, Albert Einstein, que después, con los años, vendrá en el 24, me parece que llega Einstein a Buenos Aires, y Blas Cabrera le ha precedido en el año 22. Amigos del Arte, de la que has citado, junto con la Junta para Ampliación de Estudios, abrirá más allá la mano y traerá a los artistas. Yo no me resisto a hablar de García Lorca y la Xirgu, que trajeron todo el teatro de la generación del 27 y posterior. He comentado antes que la Junta para Ampliación de Estudios tiene un segundo presidente, porque en el año 34 Ramón y Cajal muere. Hasta el último momento está al frente de esa institución tan querida por él y, por supuesto, secundada por su secretario general, José Castillejo. Es el alma y el artífice de que se posibilitaran todas estas becas. El segundo de los presidentes de la Junta, Bolívar, bueno, hará una gestión bastante más polémica. Si bien la Junta se había creado de forma institucional para que no tuviera sesgos políticos ni vaivenes con esos gobiernos moderados y liberales de la mitad de la Restauración, ahora se inclinaba un poquito. Y desde el año 34 hasta su primer final, en el año 39, sí tendrá algún que otro choque o contratiempo con la institución cultural española. No obstante, la calidad de los viajeros sigue siendo enorme. Hasta los años 50 irán pasando los grandes exponentes de la literatura y las letras y las humanidades más que las ciencias. Con el tiempo las ciencias se van quedando un poco atrás, pero estarán Dámaso Alonso, por ejemplo, Julián Marías, vienen también en los años 40 y 50, y tendrá pues, diferentes nuevos hombres, además de los antiguos que están repitiendo. Adolfo Posada vendrá invitado muchos años antes, después de que haya hecho ese informe estupendo que permitiera, entre otras cosas, desembocar en este tejido fantástico. Pues es algo más de 40 años, casi medio siglo, la historia de estas dos instituciones, de la institución cultural española, que es la gran vertebradora y posibilitadora de que el pensamiento en español fluya a ambos lados del Atlántico, pero también la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que permitió, por selección, también por dotación económica y por persuasión, el que los españoles cruzaran el Atlántico y los argentinos lo hicieran en viaje de vuelta, para que se permeasen ambas patrias de las diferentes culturas, que en el fondo es una sola. Como decía al principio de mi intervención, los puentes que se trazan se vuelven un tejido tan enredado que sería imposible contar la historia de una institución sin contar la de la otra. Los españoles que vivieron en Argentina esos años, muchos de ellos pudieron además tener aquí una segunda patria, después primera patria. No solamente enseñaron, sino que también se permearon de la cultura que aquí estaba muy pujante, así como los argentinos que viajaron a España pudieron llevarse de vuelta no solamente una valija de cuestiones materiales, sino también una gran espiritualidad e intelectualidad científica.